TV aquí a la redacción de Perú 21. Nosotros continuamos analizando el tema que pusimos este miércoles en la portada de nuestro diario: terremoto en la policía. Durante todo el día se han generado reacciones desde el Congreso. Los mismos oficiales, el general jefe de la región Lima se ha pronunciado, pero para seguir analizando este tema tremendo que ha suscitado los comentarios también de diversos políticos, exministros del Interior. Vamos a conversar precisamente con Carlos Basombrío. Él fue ministro del Interior y está aquí en los estudios de Perú 21 TV. Señor Basombrío, ¿cómo está? Óscar, un gusto estar con ustedes en Perú 21 como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí. La portada de Perú 21 habla de un terremoto en la policía y efectivamente hoy, durante todo el día, desde el Congreso de la República han emplazado al ministro del Interior a tomar acciones después de conocerse los detalles de la denuncia constitucional que presentó la fiscal Patricia Benavides contra Pedro Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala. En los detalles de esta denuncia hay todo un capítulo de cómo se manejaron los ascensos para el año 2021-2022, los ascensos en la policía. Y la fiscal hace también todo un análisis de cada uno de los oficiales que pasaron por Palacio de Gobierno y se vieron beneficiados con esta resolución firmada por Pedro Castillo. Pero hay dos nuevos nombres: el nombre de Roger Pérez, que es el actual jefe de la región policial Lima, y el general Jorge Castillo, que es jefe de la región Callao. Ellos están en actividad en estos momentos, tienen mando, tienen comando, y lo que todos nos preguntamos es cuál debería ser la reacción tanto de la Comandancia General de la Policía como del Ministerio del Interior después de conocerse que ellos también están involucrados en este esquema de coimas presidencial. A ver, hasta donde yo recuerdo, tú me corregirás, Óscar, si me equivoco, ambos fueron mencionados en su momento. Fueron mencionados en la época en que se produjeron los hechos. Recuerden que esto ocurre en diciembre del año 2021. Entonces, sí, fueron mencionados. Incluso llamó la atención que los ascendidos por Castillo en ese entonces, la denuncia constitucional es contra él porque él es aforado, tiene que pasar por el Congreso. Este es un proceso penal común que tiene una lógica diferente y con el principio de presunción de inocencia, por supuesto, pero estos dos generales han sido mencionados antes. No es una novedad que nos estamos enterando ahorita. Estamos, redescubriendo, claro, porque, son tantos los acontecimientos que han ocurrido en estos tiempos, redescubriendo y constatando que dos oficiales que de repente son muy eficaces y muy buenos en su campo, pero están comprometidos en la investigación más seria sobre corrupción en la policía que ha habido en muchos años. Quien conoce la policía sabe que el sueño de todo oficial es llegar a general. El sueño de todo oficial es llegar a general. Si ascendieron 10 por vías vedadas, no estoy afirmándolo, si ascendieron por vías vedadas, hay otros 10 que perdieron ese ascenso y probablemente nunca más lo tuvieron y tenían los méritos para eso. Entonces a mí me parece de una enorme gravedad que encima estén ejerciendo el comando de las regiones policiales más grandes del país. Quizás la de Callao pueda compararse con Arequipa, pero la región Lima es una región enorme y Callao es importantísima, Y tengo entendido que el jefe de Callao ha estado de jefe del Callao desde el 22 y ha continuado en el 23. Sí. Me parece un grave error. Creo que estos generales, me queda la duda si debieron ser pasados al retiro en diciembre del 22. Algunos dicen que no es bueno porque es como reconocerles todos sus derechos y si tienen un proceso penal, esto los perderían. Claro. Pero creo que los pierden también, así pasen el retiro, en fin. Pero que sigan ejerciendo comando es bien delicado, ¿no? En términos de la moral policial. Como digo, recuerde que por cada uno de los que habrían ascendido mal, hay uno que fue sacado irregularmente en toda una estrategia de Gallardo
que es que fue el comandante general y que estuvo, según la Fiscalía, totalmente al servicio de Castillo en función de tomar control de la policía para fines protervos, para fines de proteger a los que estaban siendo familiares, etcétera, que estaban siendo perseguidos por la justicia, poniéndolos en fronteras, en eso. Entonces es muy delicado. Yo creo que estas dos personas no debieron haberse dado ese comando, no porque no sean buenos policías, insisto, no los conozco, no puedo afirmar que no lo sean, pero para la moral policial es muy malo. Sí, precisamente, yo le comento, a ver, la denuncia constitucional se conoce desde el día sábado. El lunes llegó al Congreso de la República, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Claro, porque es contra Pedro Castillo y, como ya decíamos, contra el exministro de Defensa, Walter Ayala. Desde el lunes... Por hechos vinculados al ascenso de estas personas. De estas personas. Y otras, ¿no? Claro, las Fuerzas Armadas también. Pero, ¿a qué voy? Que desde el lunes el contenido de la denuncia constitucional se sabía y se conocía al interior de la institución policial. ¿Y cómo es que nosotros tomamos el caso y lo publicamos? Precisamente por esta palabra que usted ha mencionado, la moral de otros oficiales. ¿Qué es lo que pasa? Ellos dicen, oye, nadie está comentando de esto. Ellos son actualmente los jefes de Lima, los jefes de Callao. No les va a pasar nada. ¿Por qué no se revela? ¿Por qué no se les hace una nota? ¿No se les pregunta? Etcétera. Y ahí vamos, que dentro de estos comentarios también viene el tema es cómo vamos a terminar o cuándo vamos a terminar de limpiar la casa. Si se supone que estamos en un proceso de hacer una policía más transparente, más ética, mucho más operativa, ¿verdad?, en el tema de la seguridad, pero también mucho más limpia y mucho más llena de valores. ¿Cuándo es que? Bueno, estamos muy lejos de eso, lamentablemente estamos muy lejos de eso. Creo que todavía hay muchísima corrupción en la policía y el efecto moral de todo esto hacia abajo se convierte en una actitud más permeable contra la corrupción. Si a mis jefes los ascienden a generales, hay esto y no les pasa nada, ¿por qué yo tengo que ser un policía honesto si yo gano muchísimo menos y necesito muchísimo más, por tanto? Y entonces eso termina siendo, bueno, ¿cómo me arreglo yo? ¿Cómo voy sacando yo? O sea, se pierde, que está muy debilitado en la policía, ese espíritu de actuar honestamente al servicio de la comunidad, etcétera. Y recuerden que la policía es la encargada de hacer cumplir las leyes, es mucho más grave que una corrupción de un médico, sí, claro, que digamos que cobra de más en el consultorio, etcétera, porque la policía es los que se hacen cumplir las leyes. Entonces ahí tenemos un problema muy serio, muy serio. Fíjense, acabamos de tener penetración del crimen organizado en Iquitos, en Loreto en general, y donde toda una coronel de suboficiales, todos estaban involucrados. Da cuenta de que hay un problema muy, muy serio que hay que enfrentar. Si se quiere enfrentar solo abajo, la moral de la policía se va al suelo. El ejemplo es el que vale desde arriba hacia abajo. Claro. Y eso no estaría ocurriendo en estos casos. Claro, porque hasta esta hora son las 6, cerca de las 6 de la tarde, miércoles 16 de agosto, el Ministerio del Interior no se ha pronunciado. Estamos pidiendo entrevista con el ministro Vicente Romero Fernández, que sabemos que tiene la información, pero que está consultando a otras personas. Es, oye, ¿cómo procedemos aquí?, ¿no? Porque la defensa de los generales es, a mí no me han denunciado, ojo, la han denunciado a Pedro Castillo y a Walter Ayala. Esa es la defensa de los generales. La defensa de los generales se cae, primero porque fueron mencionados en su momento en el contexto de la investigación. Tengo entendido es que hay varios colaboradores eficaces sobre las cuales la Fiscalía sustenta sus denuncias. No los han denunciado a ellos porque este es otro proceso totalmente ajeno. Pero es evidente que si la Fiscalía los incluye a ellos en esta relación, es porque van a ser denunciados. Entonces, digamos que todavía no hay un problema penal claro, pero es obvio que hay un problema moral y ético para la institución. Pero tenemos que esperar a que sean denunciados para que salgan de los cargos tan altos que tienen. En mi opinión no. Deberían salir hoy
y ser como sus demás colegas que están en lo que se llama la congeladora, digamos. O sea, figuran como ya no me acuerdo, asesores del Estado Mayor, o sea, nada. Para ir a cumplir el horario laboral. Para ir a cumplir el horario, es cierto que recibiendo su sueldo, pero también sería verdad decir que si los hubieran pasado al retiro, estarían recibiendo su sueldo y recibiendo todos los beneficios del pase al retiro, porque el pase al retiro no es una sanción, es un procedimiento de renovación simplemente. Entonces, por lo menos deberían estar en las comisiones esas, digamos, para proteger a una institución que está tan maltratada por la corrupción y en los últimos tiempos de su propia gente. Recuerden el escándalo inmenso que se vivió con los oficiales generales, en su mayoría, que se corrompieron con los aportes extraordinarios que hubo para enfrentar la pandemia. Claro. Entonces, todo eso, y la policía sufrió la muerte de muchísima gente. Proporciones, quizás el grupo humano más afectado. Entonces la policía no puede seguir siendo maltratada de esta manera en el sentido de, oye, mis jefes se les tolera esto, ¿cómo puedo permitirlo? ¿No? Entonces la gente relaja la moral, pues, claro. Relaja la moral. Es obvio, no es una cosa que hay que ser haber sido ministro para darse cuenta, o periodista especializado, ¿no? Y a la par tenemos que por otro lado hay otros oficiales, coroneles, como por ejemplo el caso del coronel Víctor Reboredo, que viene siendo amenazado por las mafias del crimen organizado como el Tren de Aragua, y que él busca el respaldo en la ciudadanía finalmente. Y esto lo veía. Y esto hace, oye, así pero es. Por acá tienes al general que está metido en esto. Así es. Entonces, quisiera agregar una cosa. La moral, cuando se va perdiendo la moral, suceden cosas como lo que ha ocurrido hace 2 días, si no me equivoco. Un grupo de suboficiales de policía, se les había muerto un compañero de promoción, ¿y qué hacen? Festejan, celebran, conmemoran la muerte de su colega que estaba en un ataúd ahí, con los mismos métodos de los miembros de las organizaciones criminales, disparando balazos arriba, tomando alcohol en el entierro y disparando la policía, balas al aire. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. La penetración es de múltiples formas, hasta cultural. Y estamos enfrentando una oleada de criminalidad muy, muy seria y están muriendo policías con frecuencia en esto. Entonces, mantener la moral policial es fundamental y para eso se tiene que ser implacable con la corrupción. Obviamente, a ellos, hasta que no sean condenados, que de serlo sucedería dentro de muchos años, como es la justicia en el Perú tan lenta, pero no pueden manejar los cargos más importantes de la institución, los cargos casi los más importantes de la institución. No manejar la región Lima es manejar una región que, si no me equivoco, llega a 35.000 policías. Sí. Y tenemos 140, si es que tenemos algo más. ¿Aquí cómo se maneja una decisión de cambiar a un oficial de este rango? ¿Es la presidenta la que emite la directiva? ¿Es el ministro que recomienda? ¿Usted ha sido ministro? ¿Cómo se maneja esto ya a alto nivel, en Palacio de Gobierno? O sea, los cambios de colocación de los... En específico de estos 2 casos, si tengo a los 2 altos jefes de Lima y Callao metidos en este tema, y la ciudadanía y desde el Congreso me piden, oye, hay que removerlos, ¿quién toma esa decisión finalmente? Bueno, le corresponde al ministro, ¿no? Le corresponde al ministro, pero a la vez, siendo ministro de este gobierno, tiene que tener el aval político del primer ministro y de la presidenta para tomarlo. Presumo que la lentitud en que que todavía no se hayan conocido a estas alturas las decisiones que van a tomar, tiene que ver con que están en consultas al respecto de qué hacer. Y me parece que sería un gravísimo error no tomar la decisión correcta, que es decirle a la ciudadanía: estos señores todavía no están condenados, tienen el beneficio de la presunción de inocencia, como lo están todos los demás procesados, por cierto, ¿no? Incluidos los que están presos, pero no queremos que la institución sea vista como una institución donde los que mandan están en situación de esta naturaleza, ¿no? Claro que sí. Y el formalismo en eso
sería ridículo. Que todavía no les ha dado la denuncia a su casa, eso no podría ser un argumento, porque les va a llegar. En algún momento. Pronto, si están en la lista y si la fiscal de la Nación los ha individualizado a cada uno de ellos, estableciendo las responsabilidades que tendrían, pongo el condicional, me parece que no deben estar en la institución. Estamos ante una guerra contra un crimen organizado que empeora día a día. La policía está haciendo todo lo posible, como el caso, por ejemplo, del jefe de homicidios, que por eso está siendo, la primera vez que yo conozco que eso ocurre, siendo amenazado de muerte por el crimen organizado. Eso necesitamos una policía con una moral muy alta para soportarlo, ¿no? Ya que volvemos al tema de Víctor Revoredo y esto nos lleva al tema del Tren de Aragua, este aumento de la criminalidad, si se puede decir brutal por los métodos que usan, ¿la policía peruana está preparada para enfrentarse a esos nuevos métodos? ¿O son de manera independiente algunos que otros oficiales que sí están preparados? A ver, la impresión que tengo es que están haciendo esfuerzos por enfrentar a una realidad que ha caído, digamos, en toda la cadena que va de Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Perú. Nos ha caído como un baldazo de agua fría o como una llamarada del cielo. Es muy difícil estar preparado completamente para eso, pero creo que están haciendo grandes esfuerzos por obtener algunos resultados y en algunos casos los han obtenido de manera muy, muy positiva y hay que felicitarlos. Estas cosas no ayudan, pues. Y estas cosas no ayudan. Hoy día todos los policías del Perú están discutiendo esto. Sí. Todos. Eso sí. Todos, y los 140.000 tienen una opinión, y no creo que sea favorable, en la mayoría de los casos, a avalar esta situación. En todo caso, creo que los policías más sanos deben sentirse mortificados, ¿no? Sí, por lo menos nosotros hemos recibido muchos mensajes después de la nota, nos han enviado la portada, nos han enviado el reportaje, con los comentarios respectivos, ¿no? Y lo que le comentaba, iba al tema de la moral, porque muchos decían, oye, estamos o nos piden a nosotros tener la moral alta, pero suceden estas cosas y no vemos la reacción rápida las por parte de las palabras autoridades. Tienen que llenarse de contenido. Si no están llenas de contenido, se vuelven en palabras huecas. No estoy diciendo nada muy novedoso. Pero, bueno, en fin, están hoy día todavía a tiempo de tomar decisiones que quizás debieron haberse tomado antes, pero por lo menos tomar decisiones. E insisto, de repente son magníficos oficiales en el cumplimiento de sus servicios, pero están involucrados. Han sido señalados por la Fiscalía de la Nación. Han sido señalados como parte de una estructura criminal organizada. El hecho de que la denuncia no les haya llegado a la casa es un problema de timings, de que la fiscal Barreto y la fiscal Benavides tienen funciones... Que se pongan de acuerdo, a ver quién notifica a quién, etc. Es eso, no es más que eso, los van a notificar, digamos, no, si no sería una irresponsabilidad enorme mencionarlos en una denuncia constitucional, que no es un documento secreto, es un documento público que va al Congreso para ser discutido públicamente ahí. Ya que, bueno, estamos ya por concluir la entrevista, pero ya que mencionamos el tema, este episodio de los policías en este entierro de uno de los miembros de la promoción de un grupo de suboficiales, me surge la pregunta de si el camino que quiere tomar el gobierno de la policía de orden y seguridad es el camino correcto para tener más policías en las calles y así enfrentar el tema de la inseguridad ciudadana. A ver, en muchos se necesitan más policías, pero principalmente se necesitan policías adecuados a la función que se tiene que cumplir. Aumentar los policías per se, lo que puede aumentar son los problemas per se. Si tú vas a tener a gente con mucho menor preparación y menos requisito, y encima que no tiene línea de carrera, son contratados. Claro. Punto, es un contratado que no tiene una línea de carrera, que no tiene aspiraciones, por tanto, de profesionales. Claro, se dice que luego de los 3 años se evaluará, pues sabemos en el Perú que esas cosas terminan no ocurriendo nunca. Bien, entonces me parece alarmante porque ya se produce la infiltración del crimen organizado dentro de la policía, ya ocurre. Y lo que voy a decir lo saben muy bien los oficiales, sobre todo los más jóvenes.
sobre todo los suboficiales de tercera. Ha habido mucho más infiltración y eso es una preocupación de la policía. Entonces, a mí una de las razones por las cuales estoy en desacuerdo por la policía del orden militar, del orden público, es esa, que es mucho más fácil penetrar a la policía por ese lado y a partir de ahí, como van a estar en contacto con otros policías, tener más posibilidades de hacerlo. Eso más allá de que las cifras que se dan de los resultados, 8.000 policías dentro de un año, creo que ese es el objetivo, es bien poquito comparado con lo que se necesita y se podría conseguir, por ejemplo, cambiando regímenes laborales, que creo que... Y no se va a hacer, porque los gobiernos hoy en día, nadie se enfrenta a problemas serios, tratan de parchar, no saben, entonces creo que no lo van a hacer. Bien, señor Basombrío, le agradezco por su tiempo, muchísimas gracias. Gracias. Con todo gusto. Bien, fue Carlos Basombrío aquí en Perú 21 TV. Por supuesto, usted puede ver esta entrevista en todas nuestras plataformas digitales, en nuestro canal de YouTube, también en Facebook, por supuesto en Twitter y sí, por supuesto también en la edición impresa de Perú 21 de este jueves, que trae todo este análisis sobre los últimos acontecimientos en la Policía Nacional. Mi nombre es Óscar Quispe, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Permiso. ¿Qué tal les está yendo con este experiencia?